Los primeros pasos de Sira en la tierra estaban pesados con incertidumbre, su corazón se aceleraba en una mezcla de emoción y confusión. Ella había sido enviada aquí por sus superiores para completar una simple misión, observar a los humanos y reportar de nuevo. Su especie había estudiado muchas otras formas de vida antes, por lo que no era como si no estuviera familiarizada con el proceso. Sin embargo, la Tierra no era nada como cualquier planeta que se hubiera encontrado en sus estudios, y nada podría haberla preparado para la abrumadora extrañeza del comportamiento humano. Su mente era un torbellino de pensamientos mientras vagaba por las calles caóticas, tratando de dar sentido al mundo que la rodeaba. Los humanos eran distintos a lo que había visto antes, tan variados, tan erráticos en sus movimientos y sonidos. Eran un borroso movimiento, voces que se levantaban y caían en una sinfonía de emoción. Sira nunca había encontrado expresiones tan crudas y sin contaminar antes. Había risas, gritos, y algo más sutil pero siempre presente, una constante corriente subyacente de tensión que parecía aferrarse al aire. La atmósfera se sintió viva con una energía que aún no entendía. Su corazón se aceleró al adaptarse al pandemonio, el ruido y el movimiento casi abrumadores. Tenía que concentrarse. Tuvo que observar. A pesar de la confusión, tenía que encontrar alguna manera de darle sentido a todo. Los humanos se movieron en todas direcciones, de una vez, y Sira no estaba segura de dónde comenzar su estudio. Había tantas variaciones de la misma especie. Y sin embargo, a pesar de su biología compartida, podía sentir que cada humano era únicamente diferente de la siguiente. Sira no era como ellos, aunque podía pasar como uno si se preocupaba de mezclarse. Su piel, una suave sombra de violeta, brillaba en la luz de la noche, mientras que sus ojos, plata y brillaban ligeramente, reflejaban el caos que la rodeaban. Su cabello encascada en una cascada de hilos blancos plateados hasta sus hombros, y aunque era inusual para la tierra, ella había aprendido a parecer más como los humanos. Pero hoy, parecía que la atención de los humanos estaba en otro lugar, su enfoque entre sí mientras se movían e interactuaban. Sira se encontró más enfocada en ellos de lo que parecían estar en ella. El aire era grueso con una extraña mezcla de puntiagudeza metálica y dulces subtonos, tan diferente del aire respirable de su planeta natal. No fue desagradable, pero se sintió desorientado, y Sira tuvo que mantenerse firme para centrarse en su tarea. El mercado que la rodea estaba vivo, los humanos intercambiando mercancías unos con otros, gestando salvajemente con sus manos mientras hablaban. Había algo casi frenético en sus expresiones, una energía vibrante que Sira no podía evitar ver con curiosidad y preocupación. Parecía que los humanos estaban constantemente buscando algo, conexión, quizás, o aprobación, o quizás algo más profundo que aún no pudo entender. Sin embargo, en medio de todo su ruido y confusión, ella podía sentir sus luchas. Ella podía sentir la corriente subyacente del miedo, la forma en que se aferraban unos a otros en momentos de incertidumbre, incluso cuando se separaban con límites invisibles. Ella continuó caminando, tratando de observar lo más posible, cuando algo inesperado le llamó la atención. Allí, parado ante ella, estaba un hombre. Era alto, hombro ancho, y a pesar del caos que los rodeaba, su presencia parecía irradiar un extraño sentido de calma. Pero la atención de Sira fue atraída en otro lugar, sobre lo que colgaba entre sus piernas. Era una extraña y dura protrusión, a diferencia de cualquier cosa que había visto antes, y su curiosidad fue despertada al instante. Sira parpadeó, insegura de lo que estaba viendo. Su mirada se quedó, pero rápidamente se obligó a mirar hacia otro lado, su corazón golpeando en el pecho. La vista era tan peculiar. ¿Qué podría ser este extraño apéndice? ¿Era algún tipo de arma? ¿O quizás un órgano como el que había encontrado en otras especies? No, no era como cualquier cosa que ella hubiera estudiado. ¿Fue algún tipo de objeto ritualista? ¿Cuál era su propósito? Su mente correba con preguntas, pero el hombre no parecía notar su intenso enfoque en él. Su cuerpo se enfrentó a la vista mientras continuaba su negocio, aparentemente olvidado de la fascinación de Sira. Por un momento, se preguntó si era algún tipo de artefacto cultural, una parte de la anatomía humana que servía una función que aún no había aprendido. Pero nadie le había advertido sobre esto. Su entrenamiento había cubierto muchas cosas, pero nada de esta extraña característica de la biología humana. Sira sintió una prisa de calor en sus mejillas mientras se dio cuenta de lo intensamente que había estado mirando. Nunca se había sentido tan fuera de lugar. Había tantas cosas sobre los humanos que no tenían sentido, tantas cosas que no podía comprender. Y sin embargo, a pesar de la extrañeza de este mundo,
no pudo apartar sus pensamientos de este detalle particular. ¿Qué fue? ¿Por qué era tan importante? Con gran esfuerzo, se desgarró la mirada del hombre y rápidamente miró alrededor para recuperar su compostura. Los otros humanos continuaron sin darse cuenta de su confusión interior. Mientras trataba de centrarse, no podía evitar preguntarse, ¿cada humano tenía esta característica? ¿Fue algo que todos los demás notaron? ¿O era solo ella, una extraña, luchando por entender algo que era, para los humanos, totalmente ordinario? Los pensamientos de Sira se remolinó mientras caminaba más profundamente hacia el mercado, su curiosidad ahora eclipsando todo lo demás. Tenía que aprender más, tenía que entender por qué los humanos asignaban tanta importancia a cosas que ni siquiera podía comprender. Sira se encontraba en el corazón de la bulliciosa ciudad humana, la prisa de la gente a su alrededor un abrumador borroso de colores y ruidos. La vibrancia caótica de la tierra era diferente a cualquier cosa que ella había encontrado antes. Ella había sido enviada aquí en una misión para estudiar a los humanos, observarlos y entenderlos para informar a sus superiores. Su especie había estudiado muchas formas de vida antes, pero nada la preparó para la confusión de la raza humana. Cuanto más observaba, más preguntas tenía. Su comportamiento, sus emociones, su cultura, todo era tan extraño, tan extraño. El aire olía diferente de lo que estaba acostumbrada, afilada y metálica, teñida con un tono de dulzura que no podía colocar. No fue desagradable, solo, desconocido. Sira inhaló profundamente, tratando de mantenerse firme mientras continuaba sus observaciones. Había mucho que aceptar. Los humanos se movieron en todas direcciones a la vez, hablando en rápidos de lenguaje que sonaba tan lleno de emociones pero tenía poco sentido para ella. Había risas, ira, alegría, frustración, todos mezclados en un constante zumbido que era casi ensordecedor. Era evidente que las emociones humanas estaban constantemente burbujeando a la superficie, sin contaminar y crudo. Pero había algo más, una tensión que podía sentir en el aire, una especie de corriente subyacente de ansiedad que corría debajo de todo. La hizo inquietante, aunque todavía no sabía por qué. Sira había aprendido a mezclarse con los humanos, tanto como su apariencia alienígena le permitió hacerlo. Su piel violeta y pelo blanco de plata la separaron. Pero había tenido cuidado de usar ropa de la tierra y moverse de maneras que no llamarían la atención. Ella había aprendido los fundamentos de la interacción humana de su entrenamiento, y sabía cómo evitar ser notado a menos que fuera absolutamente necesario. Pero fue difícil ignorar el constante sentido de alienación que sentía, el sentimiento de molestia de que no importa cuánto lo intentara, siempre sería una extraña aquí. Mientras caminaba por el mercado lleno, tratando de darle sentido a todo, una mujer apareció de repente junto a ella, su presencia suave pero firme. Sira parpadeó sorpresa, sin haber notado su acercamiento. La mujer era alta, su cabello oscuro cayendo en ondas sueltas alrededor de sus hombros. Sus ojos eran marrones y llenos de curiosidad, ya que conocían a Sira, y Sira podía sentir inmediatamente que no era hostil. Pero había un cansancio en ella que era imposible ignorar. A pesar del cansancio en sus ojos, la mujer sonrió calurosamente. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave. Sira dudaba, sin saber cómo responder. No esperaba este tipo de interacción directa, y no estaba segura de qué decir. Estoy bien, ella tartamudeó, su voz insegura mientras luchaba para explicar su curiosidad. La mujer la estudió un momento, inclinando la cabeza ligeramente, como si pudiera sentir que algo estaba mal. Pareces perdido, observó, su tono suave y sabiendo. Nuevo aquí, ¿no? Sira asentó, sin saber cuánto debería revelar. No sabía si este humano estaría abierto a sus preguntas, pero la necesidad de entender era abrumadora. Estoy estudiando a tu especie, dijo Sira lentamente, probando las aguas. Necesito entenderte mejor. La sonrisa de la mujer se desvaneció ligeramente, su expresión se volvió más considerada, aunque sus ojos se ablandaron con la comprensión. Ya veo. Bueno, la tierra es un lugar grande. Puede ser mucho para tomar. Sira dudó un momento antes de volver a hablar. Tenía que preguntar. Había algo en lo que no podía dejar de pensar, algo que la había desconcertado desde sus primeros momentos entre los humanos. No entiendo nada, dijo ella, su voz casi susurra, como si tuviera miedo de expresar la pregunta en voz alta. Hay algo en los humanos, entre tus piernas. ¿Qué es? La mujer parpadeó en sorpresa, claramente sorprendida por la pregunta. Miró nerviosamente, como si se asegurara de que nadie más escuchara antes de bajar su voz.
¿Quieres decir, la parte masculina? Preguntó, sus palabras cuidadosas y dudantes. Sira asintió, su curiosidad creciendo. Ella no había visto nada como eso antes, y tenía que saber más. La mujer miró de nuevo, bajando la voz aún más. Eso es parte de la reproducción, explicó, su tono más tranquilo ahora. Sira repitió la palabra en su mente, tratando de darle sentido. Había oído hablar de la reproducción antes, pero nunca había pensado en ello de una manera tan física y tangible. ¿Pero para qué es esto? Preguntó, su voz llena de confusión. La expresión de la mujer se ablandó de nuevo, pero aún había una duda en su voz. Es parte de cómo los humanos hacen niños, dijo suavemente. Es algo privado. No es algo que se toque a menos que, bueno, a menos que sea con alguien a quien amas o esté cerca. El corazón de Sira se aceleró cuando las palabras de la mujer se establecieron en su mente. Amor. Ese era un concepto sobre el que había leído pero nunca entendido completamente. La manera en que la mujer habló de este acto, como estaba ligado al amor, a la intimidad, era tan ajena a las propias experiencias de Sira. Su especie no tenía este tipo de conexión física, y ahora que se enfrentaba a ella, se sentía abrumadora y misteriosa. No se había dado cuenta de cuántas emociones humanas jugaban un papel en un acto tan simple. La mujer sonrió amablemente, su expresión ahora más relajada. Aprenderás más con el tiempo. Los humanos son un poco complicados, pero no son tan malos una vez que los conoces. Sira asintió, aunque su mente seguía girando con preguntas. Le agradeció a la mujer su explicación, pero solo provocó más curiosidad dentro de ella. Había tantas cosas que no entendía, y necesitaba aprender más. Esa noche, mientras estaba en sus pequeños cuartos, el suave zumbido de la tecnología alienígena que le rodeaba, Sira no podía dejar de pensar en lo que la mujer había dicho. El concepto de reproducción era tan diferente de lo que había conocido, y la forma en que estaba vinculada a las emociones humanas, amor, intimidad, era algo que no había anticipado. Era una puerta que se había abierto, y ahora Sira estaba decidida a caminar por ella. No podía dejar de preguntarse, ¿podría tocarlo? ¿Fue algo que se tocó, o fue que cruzar un límite que aún no entendía? Estas preguntas se quemaron dentro de ella, y estaba decidida a averiguarlo. Al cerrar los ojos para dormir, Sira se prometió a sí misma que seguiría buscando respuestas. Había mucho más que aprender sobre estos humanos, sobre sus comportamientos extraños, sus emociones y sus conexiones. Mañana, lo intentaría de nuevo. Había mucho más que entender. Sira despertó a los sonidos de la fauna silvestre de la tierra llenando el aire fuera de su pequeño refugio, los chirpos y los robos de criaturas que no le conocen, pero de alguna manera reconfortante. Se estiró lentamente, sus músculos se duelen del sueño inquieto que había tenido la noche anterior. El peso de las preguntas sin respuesta presionó mucho en su mente, y las reflexiones de la noche anterior solo habían intensificado su determinación de comprender más profundamente a los humanos. Había venido aquí con la intención de observarlos, reportándose a sus superiores, pero lo que encontró era mucho más complicado de lo que podía haber anticipado. Había tantas cosas sobre los humanos que no tenían sentido para ella. Sus emociones eran un enigma, a veces abrumadoras en su complejidad. Sin embargo, lo que más consumía sus pensamientos era su sistema de reproducción. El concepto de reproducción, como explica la mujer en el mercado, parecía bastante simple en la superficie, pero cuanto más lo pensaba Sira, más surgían preguntas. La mujer había sido amable cuando respondió a su pregunta inicial, pero había una duda, una molestia en su voz que Sira no podía ignorar. Ella lo había percibido, la falta de voluntad humana de hablar abiertamente de algo que parecía tan fundamental para su existencia. El secreto, la privacidad, la forma en que los humanos evitaron discutirlo, Sira no pudo entender por qué. ¿Por qué mantuvieron esta parte de sí mismos tan oculta? Fue algo que claramente los hizo incómodos, y Sira no podía sacudir la sensación de que había algo profundamente importante, incluso sagrado, sobre ello para ellos. Su propia especie no tenía tales tabúes. Ellos entendían la vida y la reproducción de una manera completamente diferente, abierta, factual, sin las capas veladas de emoción que parecían acompañar al proceso humano. Pero cuanto más observaba a los humanos, más se dio cuenta de que sus cuerpos, sus emociones y sus relaciones estaban unidas de maneras profundamente complejas. Sira siempre se había enorgullecido de ser una observadora cualificada, alguien que podía entender los comportamientos alienígenas con facilidad. Pero aquí, entre los humanos, ella tropezaba en la oscuridad, tratando de navegar por un lenguaje que ni siquiera hablaba. Sus pensamientos estaban girando,
y su frustración estaba creciendo. No podía dejar que esta confusión se quedara sin resolver. Era hora de abordar la situación de manera diferente. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera responder a sus preguntas sin dudarlo, sin la molestia que parecía rodear el tema. Tenía que encontrar a un humano que no le tuviera miedo de explicarle cosas de una manera que no la hiciera sentir como una extraña. ¿Pero dónde podría encontrar a una persona así? ¿Quién de estas personas la vería no como un alienígena, sino como alguien que realmente busca el entendimiento? Sira pasó por la pequeña habitación que le habían asignado, su mente corre. La tierra era hermosa, con su extraña y vibrante vida, pero también estaba llena de contradicciones. Los humanos parecían tan abiertos, tan llenos de vida, pero había partes de su existencia que se mantuvieron ocultas, encerradas detrás de muros de silencio y de incomodidad. Ella había aprendido rápidamente que sus emociones eran tan complicadas como sus cuerpos, y navegar por esta complejidad estaba demostrando ser más difícil de lo que había anticipado. Tenía que haber una manera de romper esa barrera, de encontrar a alguien que pudiera ayudarla a desbloquear el misterio de la intimidad humana. Sira sabía que tenía que volver al mercado. Era el lugar donde había visto a humanos interactuar con más libertad, donde había presenciado su compleja dinámica social. También fue el lugar donde sus preguntas sobre sus cuerpos habían surgido por primera vez, donde la vista del hombre con la extraña protuberancia entre sus piernas había desencadenado una serie de pensamientos y preguntas que no podía sacudir. El mercado era caótico, pero también era el mejor lugar para observar y aprender. Fue donde pudo encontrar respuestas o, al menos, reunir más información. La idea de volver a ese lugar hizo que su corazón se acelere con anticipación. No estaba segura de si encontraría las respuestas que buscaba, o si se encontraría con más confusión y silencios incómodos. Pero ella había venido a la Tierra con una misión para entender a estos humanos y eso significaba enfrentarse a lo desconocido, aunque la hiciera incómoda. Sira no podía dejar que el miedo la detuviera. Dejó su habitación, saliendo al aire crujiente de la mañana, y caminó por el camino de tierra estrecho que condujo al corazón del bullicioso mercado. El sol estaba alto en el cielo, lanzando sombras largas a través de las calles adoquines. El mercado estaba vivo con actividad. Los comerciantes llamaron a sus mercancías, los niños correban entre las multitudes, riendo y jugando, y el aire estaba lleno de olor a comida y especias. En todas partes que miraba, los humanos se movieron en un torbellino de movimiento, cada uno aparentemente atrapado en su propio mundo, pero parte de una sinfonía más grande y caótica. Mientras Sira caminaba por el mercado, notó un pequeño puesto en la esquina, donde una mujer mayor vendía lo que parecía ser tejidos intrincados. La mujer miró a Sira, sus ojos llenos de curiosidad, pero no había miedo en su mirada, algo diferente de las miradas cautelosas que había recibido el día anterior. La expresión de la mujer era de un verdadero interés, no de cautela o sospecha. Sira dudó por un momento, sin saber cómo acercarse a la mujer. No quería parecer intrusiva, pero no tenía otra opción. Sus preguntas se quemaban dentro de ella, y sabía que necesitaba preguntar. Necesitaba encontrar a alguien que no se alejara de las preguntas difíciles. Disculpe, dijo Sira suavemente, su voz temblaba ligeramente mientras trataba de encontrar las palabras correctas. La mujer miró hacia arriba, levantándose una ceja como si no hubiera esperado que un extraño hablara con ella. ¿Sí? Preguntó, su voz baja pero no desagradable. Yo, tengo una pregunta, comenzó Sira, sus nervios haciéndole fracasar sus palabras. Es sobre tu tipo. Sobre los humanos. Se detuvo, sintiendo el peso de su propia incertidumbre. La pregunta era difícil de plantear, pero tenía que hacerse. No entiendo algo, hay algo entre tus piernas. ¿Qué es? La mujer parpadeó, claramente sorprendida por la exactitud de la pregunta. Ella miró alrededor, como si asegurarse de que nadie más escuchara, antes de bajar su voz. ¿Quieres decir, la parte masculina? Preguntó, sus palabras vacilantes, pero no despreciables. Sira asintió, su curiosidad la abrumó. Necesitaba saber la respuesta, y esta mujer parecía la que podía proveerla. Los pensamientos de Sira pesaban mucho sobre ella mientras se preparaba para hacer la difícil pregunta de nuevo. Su voz era más suave esta vez, como si la naturaleza misma de la investigación requería una consideración más cuidadosa. Hay algo que no entiendo, comenzó, su mirada bajando por un momento. Es privado, pero necesito saberlo. Respiró profundamente, reuniendo su coraje antes de continuar. Lo he visto antes, pero nadie me lo explicará. La mujer mayor,
que había estado observando silenciosamente a Sira, ablandó su expresión pero no parecía incómoda. Parecía procesar las palabras del alienígena por un momento, pesando sus opciones. Había algo maternal en su comportamiento, algo paciente, que animó a Sira a continuar, a pesar de la inundación de emociones que sentía en la pregunta que estaba a punto de hacer. ¿Qué es lo que quieres saber exactamente? La voz de la mujer era tranquila, estable. Se sentía casi tranquilizador, como si las preguntas de Sira no fueran tan extrañas como temía. Sin embargo, la idea de preguntar sobre un tema tan personal y mal entendido todavía hizo que su corazón se acelerara. Las mejillas de Sira se enrojecieron profundamente, y su voz falló. Dudó, se aceleraba el pulso, pero no podía volver ahora. Esta era la única manera de entender. Se trata de su reproducción, susurró, como si las palabras fueran peligrosas. Lo que hay entre las piernas, ¿qué es exactamente? ¿Por qué es tan importante? Sira no pudo evitar sentirse vulnerable mientras decía las palabras en voz alta. Era como si algo profundo dentro de ella se hubiera desplazado, y se dio cuenta de lo fuera de lugar que realmente estaba. Sus manos se apretaron a sus lados mientras trataba de sostener su compostura, esperando la reacción de la mujer, esperando que no fuera despedido. La mujer la miró durante un largo momento, sus ojos estudiando cuidadosamente la cara de Sira, como si pesara o no explicar algo tan profundamente privado. Sira sostuvo su aliento, insegura de lo que vendría después. ¿Se cruzó por la línea? ¿Estaba pidiendo demasiado? Pero entonces, la expresión de la mujer se ablandó, y su voz era suave cuando hablaba. Ya veo, dijo la mujer con atención. Estás preguntando por el órgano reproductivo masculino, ¿no es así? Sira asintió rápidamente, alivio inundándose a través de ella. La directora de la mujer facilitó el relajarse. Ya no se sentía tan sola en su confusión. La mujer sonrió ligeramente, casi como si estuviera divertida por la curiosidad de Sira, pero no había juicio en sus ojos. Bueno, les diré, comenzó, su voz suave y medida, los humanos se reproducen a través de un proceso muy específico, y ese órgano al que se refiere es parte de ese proceso. Ella se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, como si estuviera explicando algo muy delicado. Es como los humanos crean una nueva vida, es la forma en que garantizamos que nuestra especie continúe. Sira escuchó atentamente, tratando de procesar lo que la mujer había dicho. El concepto de reproducción, mecánica de ella. Era algo que entendía a nivel básico. Su especie tenía un entendimiento muy claro y biológico de cómo se creó la vida, pero esto era diferente, había más que el simple intercambio de material genético. Era algo más profundo, algo que aún no podía comprender. La mujer continuó, su voz casi maternal. Ahora, sé que esto puede ser confuso, reconoció, su tono suave. Pero para los humanos, no se trata solo de reproducción. Se trata de intimidad. Conexión. Es una parte muy privada de nosotros mismos, algo que no compartimos con nadie. Miró a Sira con una mirada sabia. No es algo que hagamos sin mucho pensamiento. Es una forma de vincular, compartir algo profundamente personal con otra persona. La mente de Sira se remolinó con la información. Ella había esperado una respuesta puramente biológica, algo mecánico, pero en cambio, estaba escuchando sobre emociones, sentimientos que los humanos habían atado tan profundamente a la reproducción. Fue más que crear niños. Era una forma de compartir algo precioso, algo sagrado. Ella estaba abrumada por cuánto humanos se habían tejido en este acto de reproducción, algo que su propia especie nunca había experimentado en un contexto tan emocional. Entonces, ¿no se trata solo de hacer niños? Sira preguntó, su voz insegura. No podía comprender con toda seguridad la idea de que el acto de reproducción no era solo sobre la supervivencia, sino también sobre el amor, la confianza y la conexión. La mujer sonrió suavemente. No, es más que eso, afirmó. Se trata de confianza, amor y respeto mutuo. Es una conexión física que va más allá de la biología. Por eso los humanos no solo comparten esa parte de sí mismos con nadie. Es un gran problema para nosotros. Sira tomó un momento para absorber las palabras de la mujer. La complejidad de las relaciones humanas era mucho más compleja de lo que nunca había imaginado. Ella había asumido que los humanos, como la mayoría de las especies, se acercaban a la reproducción como una simple función biológica. Pero ahora, vio que era algo que llevaba peso emocional, algo que unió a los humanos de maneras que trascendían la necesidad física. Pero Sira aún tenía preguntas. Las emociones, la intimidad,
ella podría entender eso. Pero, ¿por qué los humanos mantuvieron esta parte de sus vidas tan privada? ¿Por qué se negaron a discutirlo abiertamente, especialmente con extraños? La confusión que le había estado royendo desde que llegó a la Tierra se intensificó. ¿Por qué lo mantienes tan privado?, preguntó, su voz llena de una mezcla de curiosidad y frustración. ¿Por qué no estar abierto al respecto? La mujer se ríe suavemente, su risa ligera y amable, como si entendiera la agitación interna de Sira. Los humanos siempre han tenido una relación complicada con nuestros cuerpos, explicó con una sonrisa sabiendo. Algunas cosas están destinadas a ser compartidas entre personas cercanas. Estamos llenos de complejidades, emociones y contradicciones. Pero eso es lo que nos hace quienes somos. Sira asintió lentamente, su corazón sigue acelerando con preguntas, pero también un nuevo sentido de gratitud por la paciencia de la mujer. Las respuestas venían lentamente, pero aún no estaba satisfecha. Todavía había mucho que aprender. Pero por primera vez, se sintió como si estuviera en el camino correcto, aunque fuera una llena de incertidumbres. Seguiría haciendo preguntas, observando y comprendiendo. Después de todo, ella había venido aquí para aprender, y no iba a parar hasta que tuviera las respuestas que buscaba. Sira sintió el peso de la conversación que se acercó a la aldea esa mañana. El aire era fresco y el sol estaba empezando a echar su caluroso resplandor sobre las calles, dando a la aldea tranquila una sensación tranquila y serena. Sin embargo, para Sira, hubo una tormenta de pensamientos que se acercaba debajo de la calma. Los acontecimientos de los últimos días la habían abrumado. Cada nueva información que descubrió sobre la especie humana llevó a más preguntas, y cada respuesta parecía abrir una puerta a un laberinto más profundo de complejidades. Nunca había encontrado tanta intrincación en sus estudios. En su planeta natal, el conocimiento era claro y lógico, respuestas simples a preguntas directas. Pero aquí en la Tierra, era como si cada respuesta que recibió solo la llevara a misterios más complejos, particularmente en relación con la experiencia humana del amor, la intimidad y el mismo concepto de reproducción. La conversación que había tenido con la mujer mayor del mercado había dejado su bombardeo. La mujer había sido amable y paciente, explicando la profundidad emocional que los humanos se adhirieron a la reproducción, como era mucho más que solo crear vida, era sobre confianza, amor y vínculos. Pero incluso después de esa conversación, Sira todavía sentía que solo estaba rascando la superficie. ¿Qué fue el amor? ¿Qué significaba realmente vincularse con otro? ¿Era puramente biológico, o había algo más profundo en juego? La mujer había explicado que las conexiones humanas no eran solo sobre el acto físico, sino algo que se profundizó más allá de la biología. Pero, ¿cómo podría algo tan simple como una función biológica tener tanto peso? ¿Y qué hay de la sagrada reproducción humana? ¿Por qué fue tratada con tanta reverencia? Sira necesitaba más respuestas. Su mente había estado girando con estas preguntas toda la noche, manteniéndola despierta, repitiendo cada palabra que la mujer había dicho, diseccionando el significado detrás de cada frase. Ella tenía que entenderlo más, no solo como un forastero, sino como alguien que podía empezar a comprender la experiencia humana en todas sus complejidades. Tenía que haber más en ella, tenía que haber una manera de que ella rompiera la barrera de la confusión y comprendiera realmente lo que significaba ser humano en este sentido. Mientras Sira caminaba por el pueblo, sus pensamientos seguían dando vueltas a una cosa: el órgano reproductivo masculino. La mujer del mercado había explicado su papel en la reproducción, pero todavía había tantas cosas que no tenían sentido. ¿Por qué era tan central para la vida humana, pero tan privada, tan envuelta en misterio? ¿Qué fue de este aspecto particular de su biología que los humanos trataron con tanta reverencia? ¿Era realmente sagrado, o era simplemente una necesidad física? Tenía que saberlo. La necesidad de respuestas la llevaba hacia adelante, impulsándola por las calles tranquilas hacia otro encuentro que esperaba arrojar más luz sobre los misterios que rodeaban las relaciones humanas y la reproducción. Sira sabía que no podía seguir sintiéndose perdida en este laberinto de emociones y fisiología. Necesitaba claridad. Ya había empezado a sentir el sutil cambio dentro de ella, su percepción de los humanos había comenzado a cambiar. Ya no eran solo sujetos fascinantes de estudio, eran algo más. Estaba empezando a sentir una extraña conexión con ellos, algo más allá de la mera curiosidad. No podía ignorarlo más, no cuando su mente estaba tan consumida con la idea de entenderlos, de entender cómo trabajaban no solo biológicamente, sino emocionalmente. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio una cara familiar caminando hacia ella. Era Mara, la joven del puesto de tela.
Sira había hablado con ella brevemente antes y encontró su amable y abierta. Algo sobre el comportamiento de Mara hizo que Sira pensara que ella podría ser la que la ayude, para ofrecer algunas respuestas sin juicio. A diferencia de la mujer mayor, Mara parecía menos reservada, quizás más dispuesta a discutir las cosas abiertamente. Sira había dudado antes, sin saber cuánto empujar, pero ahora la necesidad de claridad superaba su miedo a hacer que la conversación fuera incómoda. Sira dudaba por un momento, sin saber si este era el momento adecuado para acercarse a Mara con sus difíciles preguntas. Ya le había estado preguntando a otros, pero la información que recibió siempre estaba fragmentada, nunca le daba la imagen completa. Esta vez, sin embargo, sabía que no podía esperar más. Necesitaba preguntarle a alguien que pudiera ayudarla a ver más allá de las complejidades. Necesitaba preguntarle a alguien que no se abstiene de hablar de las cosas que otros encontraron demasiado difíciles de discutir. Mara. Sira llamó suavemente, su voz llena de una mezcla de urgencia e incertidumbre. La joven miró sorprendida, pero cuando sus ojos se encontraron con Sira, había un calor y una apertura en su mirada que hizo que Sira se sintiera más confiada. Mara sonrió y caminó hacia ella, sus escalones ligeros y casuales, sin embargo, había un indicio de curiosidad en su expresión. Sira, dijo, su voz amigable. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te trae tan pronto? El corazón de Sira se alejó nerviosamente mientras intentaba mantenerse firme. Yo, tengo una pregunta. Algo que me ha estado molestando. Se detuvo, sin estar seguro de cómo empezar. Su mente se aceleró mientras buscaba las palabras correctas. Lo último que quería era hacer que Mara se sintiera incómoda o confusa. Pero esta pregunta, esta necesidad de respuestas, era demasiado fuerte para ignorar. Mara levantó una ceja, sintiendo que esto era importante. ¿Qué tienes en mente? Sira respiraba profundamente, su pulso se aceleraba. Tenía que ser valiente. Se trata de reproducción. Sobre la intimidad humana, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No lo entiendo completamente. Hay tanto que necesito aprender. El órgano masculino es algo que no entiendo. ¿Por qué es tan importante para los de tu especie? ¿Por qué se trata con tanta reverencia y privacidad? La expresión de Mara se desplazó, no con molestias, sino con un entendimiento considerado. No parecía sorprendida por la exactitud de la pregunta, ni se alejó de ella. En cambio, ella consideró a Sira con paciencia, como si hubiera estado esperando algo como esto. No se apresuró a responder, en cambio dejando que el silencio permaneciera por un momento. El corazón de Sira estaba latiendo más rápido ahora, sus nervios se arrastraban hacia atrás mientras esperaba a que Mara hablara. No se trataba solo de los procesos biológicos que había comprendido en los términos más simples. La profundidad emocional de los humanos, sus conexiones entre sí, eran algo totalmente nuevo para ella, algo que aún no podía comprender. Las preguntas que rodean la intimidad, la reproducción y cómo los humanos trataban estas cosas como sagradas se volvían cada vez más urgentes. Necesitaba claridad, necesitaba entender cómo algo tan físico podía soportar tanto peso emocional. Al acercarse a Mara, la mujer miró hacia arriba desde los tejidos que estaba organizando, ofreciendo una sonrisa suave y acogedora. Sira se detuvo un momento, agradecido por la bondad en su mirada. Era evidente que Mara no había sido molestada por sus preguntas anteriores, aunque no eran temas fáciles de abordar. A pesar de la incomodidad de sus investigaciones, Mara había escuchado pacientemente y ofrecido sus pensamientos, algo que nadie más había hecho hasta ahora. Sira sintió un sentimiento de consuelo en eso, sabiendo que esta mujer podría ayudarla a desenredar la telaraña enredada de las emociones humanas. «Ah, eres tú otra vez», saludó Mara con calma. «¿Cómo has estado? ¿Aún aprendiendo sobre nuestros caminos?» Sira asintió lentamente, su expresión seria. Sí, respondió, su voz firme pero llevando una corriente de incertidumbre. He estado pensando mucho en lo que discutimos el otro día, sobre los humanos y la intimidad. Todavía no lo entiendo completamente. Necesito preguntarte algo. La sonrisa de Mara se suavizó, y dio un poco de cabeza, claramente abierta a escuchar. Por supuesto. Entiendo que es una parte importante de la vida humana, pero lo que no entiendo es por qué es tan privado. Me dijiste que no se trata solo de hacer hijos, sino de compartir esa conexión con otra persona. ¿Por qué es un acto tan sagrado? Mara no parecía sorprendida por la pregunta, como si la había temido. En cambio, parecía considerada, sus ojos buscando como si considerara cómo explicar algo profundamente personal.
Después de un momento de silencio, Mara habló, su voz lenta y medida. Se trata de abrirse a otra persona de una manera que no lo haces con nadie más. Es una forma de compartir tu ser más privado. Sira se arrastró la frente, tratando de procesar las palabras, pero su confusión perdura. Siempre había pensado en la reproducción como una necesidad simple, biológica, algo que, aunque importante, era esencialmente una función de supervivencia. La idea de los humanos conectarse emocionalmente de manera tan íntima era ajena a ella. Pero, ¿por qué es tan importante? Sira preguntó, su voz llena de frustración. ¿Por qué no solo usarla para hacer bebés, como lo hacemos en mi planeta? ¿Por qué tiene que ser más que eso? Mara parecía dudar por un momento, su mirada distante, como si buscara las palabras correctas. Para los humanos, comenzó, su voz más tranquila ahora, casi reflexiva, la intimidad es una experiencia emocional. No se trata solo de la conexión que compartes con otra persona. Piénselo, cuando se permite a alguien en una parte tan personal de ti mismo, no solo les está dando acceso a tu cuerpo. Se trata de un pedazo de tu alma. Es algo que profundiza una relación. Mientras más hablaba Mara, más la confusión de Sira comenzó a cambiar a una especie de comprensión, aunque todavía tenía muchas preguntas sin respuesta. ¿Entonces no se trata solo del acto físico? Sira preguntó, su voz temblando con el peso de esta nueva realización. ¿Se trata de cómo te sientes al compartir algo con otra persona? Mara sonrió suavemente, su expresión llena de amabilidad y paciencia. Exactamente, dijo suavemente. La parte física es solo una pieza del rompecabezas. La parte emocional es lo que lo hace significativo. Es como mostramos amor. Cómo creamos lazos entre sí. Y para algunos humanos, es lo más íntimo y más vulnerable que pueden hacer. Es una manera de decir, confío en ti completamente. Lo estás haciendo bien, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Entender a los humanos toma tiempo. No necesitas entender todo a la vez. Está bien tomarlo con calma. Solo tienes que estar abierto a lo que descubres, y llegarás allí. Sira sonrió, un sentido de calma lavándose sobre ella por primera vez desde su llegada a la Tierra. Todavía tenía muchas preguntas, pero ahora, se sentía un poco menos perdida. No estaba segura de cuándo o si alguna vez entendería completamente a los humanos y sus formas, pero sabía una cosa con certeza, estaba más cerca de lo que había estado antes. Los misterios que rodean la intimidad humana y la reproducción todavía persisten en su mente, pero con la guía de Mara, ella había dado un paso más hacia la comprensión. Y eso fue suficiente por ahora. Sira se paró al borde del pueblo, el viento se cepilló suavemente contra su piel, llevando con él el aroma débil de las flores de la tierra. La inmensidad del mundo se extendió ante ella, y por primera vez desde su llegada, sintió un sentido de comprensión tranquila se estableció en lo profundo de ella. El viaje que había emprendido había estado lleno de desafíos, confusión e incertidumbre, pero ahora, mientras estaba allí parada, mirando hacia el horizonte, había una paz que la había eludido durante tanto tiempo. El caos de este mundo extranjero tan extraño y abrumador al principio había comenzado a tomar forma. Ya no era un enigma que resolver, sino un viaje que estaba empezando a entender. Había venido a la Tierra como un exilio, enviado aquí para sobrevivir, adaptarse y aprender. Su misión siempre había sido clara: observar, estudiar y entender. Pero en el proceso de aprender sobre los humanos, Sira había descubierto algo inesperado, algo mucho más allá del ámbito del intelecto y la lógica. Había aprendido sobre ella misma. Las conexiones emocionales que había formado con otros, conexiones que habían comenzado como meros intercambios de conocimiento, se habían convertido en algo mucho más profundo y más significativo. Ya no se trataba de comprender los procesos biológicos de los humanos, ni de catalogar sus costumbres y comportamientos. Se trataba de los lazos que los ataban, las experiencias compartidas que los acercaban a pesar de sus diferencias. Se trataba de aprender el lenguaje del corazón. Sira se acordó de la primera vez que se encontró con el extraño hombre humano. En ese momento, su comportamiento y cuerpo habían sido un rompecabezas absoluto para ella. Ella lo había observado como un tema a estudiar, un espécimen que analizar, nada más. Pero ahora, cuando ella pensó en él, era imposible separarlo de las emociones que había agitado dentro de ella. Su curiosidad inicial se había transformado en algo mucho más complejo. Se encontró pensando en la forma en que la había mirado, la forma en que su presencia la había hecho sentir intrigada y intrigada. Una vez había despedido estas emociones,
ya que no encajaban dentro de los confines de la lógica y la razón que siempre había respetado. Pero ahora, ella reconoció que esos sentimientos eran la clave para entender a los humanos no solo intelectualmente, sino emocionalmente. No se trataba de diseccionarlos para entender cómo trabajaban, era sobre sentirse con ellos, sobre conectarse. Sira siempre se había orgulloso de su intelecto, de su habilidad de pensar clara y racionalmente. Ella se había basado en la lógica para guiarla, y siempre le había servido bien. Pero aquí, en la Tierra, ella se había dado cuenta de que había algo mucho más poderoso que el intelecto. Fue el corazón. Había encontrado esta verdad una y otra vez, en sus conversaciones con Mara, en sus conversaciones con la mujer mayor del mercado, e incluso en los breves intercambios que había tenido con extraños. Con cada interacción, había descubierto una nueva capa de experiencia humana, algo más profundo que solo pensamientos o acciones. Era una profundidad emocional que las palabras apenas podían describir. Las palabras de Mara se hicieron eco en la mente de Sira, recordándole la verdad que había aprendido. Asterisco es sobre la confianza. Vulnerabilidad. Se trata de abrirse a otra persona. Asterisco esas palabras la habían golpeado con tal fuerza, y se habían arraigado en su interior, creciendo de maneras que no podía haber anticipado. Cuando pensaba en sus primeros días en la Tierra, cuando todo se sintió alienígena y hostil, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había sido una extraña, mirando a los humanos desde lejos, observando sus vidas pero nunca participando de verdad. Pero ahora, ella podía ver cuánto había cambiado. Las conversaciones que había tenido, algunas incómodas, algunas iluminadoras, habían hecho algo más que satisfacer su curiosidad intelectual. Habían abierto sus ojos a la posibilidad de conexión humana, a la vulnerabilidad de compartir el ser más interior con otra persona. No era solo el hombre que había encontrado que había provocado esta realización. Era todo el que conocía, desde Mara hasta la amable mujer del mercado hasta los extraños que habían mostrado sus pequeños actos de bondad. Cada uno de ellos había contribuido a su comprensión de lo que significaba ser humano, lo que significaba para verdaderamente vivir no solo existir. Sira pensó en cuando ella había llegado a la Tierra, sintiéndose como un alienígena en un mundo extraño y hostil. Ella creía que estaba aquí solo para sobrevivir, para aprender y adaptarse. Pero ahora, la Tierra ya no se sintió extraña. Se había convertido en un lugar donde ella podía pertenecer, un lugar donde ella podía aprender no solo sobre los humanos, sino sobre sí misma también. El viaje había sido más que una búsqueda intelectual, había sido un viaje de crecimiento emocional, de descubrir nuevas formas de conectarse con otros, y de comprender la belleza de las experiencias compartidas. El sol estaba empezando a ponerse cuando Sira volvió hacia el pueblo, el aire fresco de la noche que se cepillaba contra su piel. Podía oír los débiles sonidos de risa y conversación de los hogares a medida que pasaba, el calor de la vida humana llenando las calles. La aldea intimidante que una vez intimida se sintió como un lugar a donde podría llamar a casa. El miedo al rechazo, el aislamiento que una vez se sintió tan agudo, se había desvanecido gradualmente. Ahora, mientras caminaba por las calles familiares, sentía que era un tirón para unirse, para ser parte de lo que los humanos habían construido. Quería conectarse. Ya no tenía miedo de entrar en el calor de la experiencia humana. Las preguntas que tenía todavía estaban allí, girando en su mente, pero ya no se sentían como obstáculos insuperables. Con cada paso que dio, Sira se acercaba a entender no solo a los humanos, sino a ella misma. Al final, se dio cuenta, no se trataba de entender todo. Algunas cosas no se podían entender solamente a través de la lógica. Algunas cosas solo podían experimentarse, sentirse y vivir. Y eso, ahora entendió, era la verdadera esencia de ser humano, la habilidad de sentirse profundamente, confiar, abrirse a los demás. Sira acababa de comenzar su viaje, y aunque le quedaba mucho por aprender, por primera vez, se sentía lista para abrazarlo todo. Sira se paró al borde del pueblo, sus ojos se mantienen en el horizonte, donde el cielo estaba pintado con los colores desvanecidos de la puesta del sol. El mundo que la rodea fue bañado en tonos de rosa y oro, un contraste sereno con el torbellino de pensamientos y emociones que habían estado agitando dentro de ella. Había venido a la tierra como un exilio, enviado aquí para aprender y adaptarse, para estudiar las extrañas formas de los humanos. Pero ahora se dio cuenta de que su viaje era sobre algo mucho más profundo. Había llegado con la intención de comprender la lógica detrás de la existencia humana, la biología, las costumbres y los rituales, pero en el camino había ocurrido algo inesperado. Ella había empezado a entender el corazón humano,
algo que no podía medirse en términos científicos o contenidos dentro de los límites de la lógica. Había empezado a sentir. El hombre humano, el que había despertado por primera vez su curiosidad, había venido a simbolizar todo lo que su viaje se había convertido. Inicialmente, ella lo había visto como otro rompecabezas biológico que se averiguar, un espécimen que ser diseccionado y comprendido. Pero ahora, cuando pensó en él, se dio cuenta de que había compartido algo mucho más profundo con ella. Había compartido una parte de sí mismo de una manera que ningún análisis u observación podía capturar. Eso, ahora entendió, era el verdadero don de este mundo. La capacidad de compartir, ser vulnerable, de confiar. La voluntad de abrirse a otra persona, a pesar del miedo al rechazo o al daño, era algo único humano y era hermoso. Cira se detuvo mientras estaba en el borde del centro del pueblo, el viento se acercaba suavemente a su alrededor. Su mente todavía estaba atrapada en las complejidades de la intimidad humana. El acto mismo tocante, vinculante, compartir parecía un enigma para ella de alguna manera. No podía reconciliar el acto físico con el profundo vínculo emocional que lo acompañaba. Ella había aprendido que no se trataba solo de la función biológica de la reproducción. Era solo una pieza del rompecabezas. Lo que lo hizo sagrado fue la conexión emocional, la confianza, la vulnerabilidad, la voluntad de exponerse a otra persona de una manera tan profunda y personal. Fue el acto de formar un vínculo, de compartir algo que nunca podría ser devuelto de la misma manera. Eso fue lo que lo hizo significativo. Mientras la mirada de Cira vagaba sobre el pueblo, sus ojos rastreaban la curva del horizonte una vez más, sentía que un sentido de paz se asentaría sobre ella. El sol se estaba hundiendo más bajo, el cielo ahora una sombra profunda de púrpura, y el mundo se sintió de alguna manera más familiar que antes. Era un mundo extraño e imperfecto, lleno de contradicciones y preguntas sin respuesta. Pero había una belleza en esa imperfección, una especie de belleza cruda y sin amedrentamiento. La experiencia humana era desordenada, impredecible y llena de incógnitas, pero también estaba llena de momentos de conexión, de alegría compartida, de amor. Por primera vez desde que llegó, Cira sintió una alegría tranquila en esa incertidumbre. No necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba entenderlo todo. Solo necesitaba seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir sintiendo. Mientras las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Cira se hizo una promesa silenciosa para sí misma. Ella seguiría creciendo. Ella continuaría conectándose con los humanos que la rodean, abrirse a su mundo y a sus experiencias. Ya no se vería como una extraña. Ella se convertiría en parte de este lugar, en parte de esta gente. El viaje que había embarcado estaba lejos de terminar. Había mucho más que descubrir, mucho más que aprender. Pero ahora Cira entendía que el viaje no era acerca de llegar al destino o resolver cada rompecabezas. Se trataba de abrazar el proceso, de sentir y conectarse a lo largo del camino. Cira se volvió y caminó hacia el pueblo, el aire fresco de noche cepillándose contra su piel. Sus pensamientos se remolinó con todo lo que había aprendido, pero esta vez, no la abrumó. Las preguntas aún persisten, pero ahora, se sienten más como oportunidades para descubrir en lugar de obstáculos. El pueblo que una vez se sentía tan alienígena ahora se sentía como en casa. Al entrar en el calor familiar del espacio que había llegado a pensar como su propio, sabía que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier pedazo de conocimiento que pudiera adquirir. Ella había encontrado conexión. Ella había encontrado algo que nunca podría ser medido en lógica o ciencia. Había encontrado un vínculo, un entendimiento profundo e impreciso entre ella y la gente que la rodea. Ya no se trataba de sobrevivir en este mundo extraño. Se trataba de prosperar, de crecer emocional y espiritualmente, de aprender lo que significaba amar y confiar. Ella había descubierto que este viaje no era solo para explorar la raza humana, sino para descubrirse a sí misma. Las lecciones que aprendió no eran solo intelectuales, sino que eran emocionales. Y en eso, encontró el verdadero significado de estar vivo. Cira sonrió suavemente a sí misma mientras se instalaba en la comodidad de la habitación. Las preguntas aún flotaban en su mente, pero ya no se sentían como barreras insuperables. El miedo a lo desconocido había perdido su control sobre ella. Ella había aprendido que a veces las respuestas no eran tan importantes como la voluntad de abrazar la incertidumbre, sentirse profundamente y confiar en el viaje. Estaba lista para lo que venía después. Mientras ella continuara confiando, sintiendo y amando, siempre encontraría su camino. Por primera vez, Cira se sintió como si realmente perteneciera.
no solo en este mundo, sino en sí misma. La Tierra ya no se sentía como un planeta alienígena, y los humanos ya no se sentían como meros especímenes para estudiar. Eran sus compañeros de viaje, y juntos, todos estaban aprendiendo las mismas lecciones. Al final, había encontrado algo mucho más profundo que el conocimiento. Ella había encontrado conexión, el profundo y poderoso vínculo entre todos los seres vivos, un vínculo que trasciende los límites del intelecto y abraza los misterios del corazón.